Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Eduardo Cepeda, investigador en Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética de la Policía Federal. Gracias por estar aquí con nosotros. Y el doctor Alberto Guerrero Baena, consultor en seguridad, justicia, policía y movimientos sociales. Gracias a los dos por estar aquí en Mega Noticias en estos días de guardar, pero con esta información que pues, es muy importante. Eduardo, pues ya lo hemos platicado, ahora veamos por qué se han incrementado los ciberdelitos en los últimos años. ¿Ya le encontraron los criminales esa rendija para entrar y obtener información que les sirve para hacerse de dinero, Eduardo? ¿O a qué corresponde? Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, doctor Alberto Guerrero. Pues fíjate que los ciberdelincuentes no es que ya hayan encontrado, nunca se les ha escondido, nunca se les ha dificultado el cómo hacer las fechorías. La impunidad en México va a la alza en todos sentidos y a pesar de que para el gobierno las cosas han mejorado, pues los números nos dicen otras cosas. Quiero que estés muy bien claro que la mayoría de las personas no denuncia. El ir a la agencia del Ministerio Público y levantar una denuncia por un intento de hackeo, por un intento de extorsión o por una extorsión, por una difamación, un fraude, es muy raro que los atiendan, muy raro que les den la atención correcta y que les ayuden con la investigación. Esa es una de las razones principales por cuales los delincuentes pues lo siguen haciendo, ¿sí? Porque nada pasa, nadie les hace nada y pues es muy fácil, lamentablemente, que lo sigan haciendo. Ahora ya nada más tú vas a cualquier tienda, compras un teléfono, otro teléfono, y ya, o sea, la gente, la tecnología está a la vuelta de la esquina y no se necesita ni siquiera pagar una compañía de internet, porque pagas un plan de datos, ya desde ahí puedes hacer 1001 fechorías, lamentablemente. Sí, porque Alberto Guerrero, se oculta la información de los ciberataques porque a lo mejor sería lo mejor que se diera a conocer públicamente todos estos ataques, pues para tener mayor precaución, pero ¿qué tanto sabemos cuánto le pegan a los bancos o a industrias de mensajería? No sé, a los que les estén pegando más y les estén afectando económicamente, Alberto. No, tu micrófono no se escucha. No, ya nos perdimos la señal, fíjate. Entonces, Eduardo, te hago esta misma pregunta. ¿Sabemos, claro, entonces, sabemos, porque si hay mucha frecuencia en hackeos, pues la verdad pues no nos enteramos, aunque no denuncien, pero pues yo no sé si al sistema financiero le pegan fuerte, a los bancos, a algunas industrias. Y entonces, pues, o no nos enteramos, ocultan las cifras, o no pasa nada, y como dice el gobierno, todo está a todo dar. Fíjate que nosotros aquí en Eternal Data hacemos muchos peritajes, muchos dictámenes técnicos, y muchos es porque afectaron a clientes, y estos clientes de banca electrónica, sí, se van y se quejan con el banco se lava las manos y dice, pues yo no puedo hacer nada. Haciendo la investigación, vemos que hay muchos datos comprometidos, algunas veces por deficiencias en el sistema, otras veces por deficiencia en cómo el usuario, el cliente, usa su información. Lo que sí te estoy muy seguro y hago hincapié una vez más, ¿sí? En México no pasa nada. En otros países los delincuentes tienen que utilizar VPNs, tienen que utilizar proxies. Lamentablemente aquí en México ni siquiera lo utilizan para que su dirección IP no salga a la luz, ¿sí? La impunidad es tan grande que ni siquiera en páginas de redes sociales te encuentras N cantidad de cosas, lo que en otra parte del mundo no se vendería tan sencillamente. Exactamente. Alberto Guerrero, ya estamos contigo. Adelante, Alberto.
No, tu audio sigue desconectado. Bueno, le damos la bienvenida a Jorge Moreno, abogado especialista en telecomunicaciones. Jorge, de nuevo con este tema que nos preocupa mucho y que se habla poco. Yo lo que veo es de que hay pocas noticias, poca información de todo este ataque que hay al sistema financiero, industrial, de mensajería, al usuario mismo. Hay poca información y entonces, pues, bajo la lógica del actual gobierno, todo está bien, por eso no hay información, tenemos otros datos. Adelante, Jorge. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. No, efectivamente, yo creo que aquí hay varios factores, y los escuchaba. Un tema es el poco reconocimiento que a veces queremos dar a lo que hoy día es una realidad. Lo hemos platicado en otros foros y en otras ocasiones, que esto ya no es algo nuevo. Hemos estado hablando desde hace mucho tiempo, lo que son las afectaciones en este nuevo paradigma digital. Y también lo que es realidad es que el gobierno, a pesar de estar hablando de una nueva agencia digital de transformación y telecomunicaciones, a pesar de hablar, ayer veía el anuncio del gobierno federal que hablaba de laboratorios de inteligencia artificial. La verdad es que no están reconociendo el problema, y sobre todo aquí el tema es mucho la cifra negra de la que tú hablas. Sí. De dos cosas. Unos porque no hay una denuncia efectiva de todos los afectados que se están dando. Lo hemos hablado desde los delitos patrimoniales, desde los delitos al individuo como tal, de la suplantación de identidad, pero sobre todo algo muy importante de lo que tú señalas es también una especie de complicidad de los afectados en las corporaciones que no quieren aceptar que están siendo vulnerados en sus organizaciones, en sus sistemas de seguridad, están recibiendo ataques en sus cibersistemas, que eso va a permear y permea a los individuos de a pie como nosotros, pero que también refleja una cosa, es que no tenemos políticas, prevenciones, laboratorios efectivos y sobre todo una enseñanza práctica de habilidades digitales que nos permita contrarrestar esto, que como ustedes señalan, avanza todos los días. Sí, exactamente, pero ya lo que quisiera, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, pero Eduardo, Jorge y Alberto, si se comunica con nosotros, estos hackers aquí en México, ¿lo hacen por diversión? Mira, logré meterme al sistema de tal, o si lo hacen por dinero. Volvemos en 2 minutos. Ya tenemos contacto contigo, doctor Alberto Guerrero. Entonces, en México, ¿cómo está esa situación? ¿Estos hackers lo hacen por diversión o lo hacen por dinero? ¿Y qué historias, anécdotas recientes o casos tenemos de que le hayan pegado fuerte a alguna industria, Alberto Guerrero? Pues miren, sobre todo básicamente ha sido el tema como lo comentaron, tanto con bancos como con líneas de transporte, pero yo me voy a la parte más esencial, que es la parte del usuario diario, del usuario que realmente en algún momento, al utilizar este tipo de nuevas tecnologías, pues obviamente llegan, por ejemplo, algún tipo de mensajes en los cuales pues te llega una situación de una paquetería que supuestamente te están enviando un mensaje de que no recogiste, o por el otro lado de tarjetas de crédito o correos electrónicos que llegan con todo tipo de vamos a decirlo, de ofertas, o en todo caso de cobros que de alguna manera son indebidos, y que pues de alguna forma mucha gente no tiene el conocimiento de que todo esto es una situación montada precisamente, y es un cotidiano que desafortunadamente, como lo señaló Eduardo al principio, que seguí muy atento a su intervención, en el caso de las agencias del Ministerio Público, yo no sé si les dé flojera recibir la denuncia, o en todo caso no se tenga la tecnología adecuada para hacer la identificación. Hace unos días precisamente me preguntaba una amistad sobre el tema del montaje de una plática de una persona en una situación de acoso, de difamación, y yo le comentaba pues que eso es una situación que tendría que canalizarse directamente por medio de una fiscalía a la policía cibernética, pero desafortunadamente el tema, yo no sé si fue abandonado por muchas fiscalías o en todo caso la política de seguridad no alcanzó con el presupuesto para poder montar
fiscalía que tuviera la tecnología suficiente para tratar de buscar solucionar estos problemas, pero que hoy en día pues lo que estamos viendo, pues simplemente día con día basta revisar nuestros teléfonos para saber qué tipo de mensajes nos llegan del diario. Por ejemplo, a mi diario me llega spam de bancos, spam de préstamos que de alguna manera no pedí, de personas que de alguna forma se quieren comunicar conmigo y que yo en mi caso lo que hago es inmediatamente tratar de bloquear el número, porque al final creo que en ese sentido una de las grandes situaciones que tenemos los mexicanos al contar con una tecnología de teléfono celular, pues es tratar de picarle a todo lo que vemos, y no necesariamente tenemos que formarnos una cultura digital en la cual, pues obviamente, como lo comentaron los expertos, porque creo que soy el único novato en temas de tecnología en un panel de expertos, pues sin duda te demuestra que por un lado nos falta educación, por el otro lado la autoridad no se ha dado la tarea de formar una cultura digital que de alguna forma implica un necesario cambio de paradigma y de discurso, pero que de entrada pues también ha incurrido en un tema muy importante que es la destrucción de las instituciones que de alguna manera llevaban el tema, como por ejemplo en su momento la Policía Federal, que llevó muchísimos temas de estos y que al terminarse esto y pasar toda esta situación a la Guardia Nacional, pues desafortunadamente no se siguió con esta continuidad de trabajo. ¿Es así, Eduardo Cepeda? O sea, el régimen que entró en 2018 y que actualmente nos gobierna, ¿abandonó ya esta ciberseguridad? ¿Hay poco presupuesto, gente especializada o exageramos? No se exagera, lamentablemente se vino a terminar con unos proyectos mega ambiciosos en las actividades que realizábamos antes como Policía Federal Preventiva. Éramos una pequeña parte de Policía Cibernética que empezamos con 3, luego 5, luego 13, luego 50, luego llegamos a ser 80 y de ahí se dio para abajo. Después faltó presupuesto. Al principio no teníamos nada de apoyo de la institución. Todo lo recibíamos con donaciones, principalmente del gobierno extranjero de Estados Unidos. Y ya después se le fue con Proyecto Mérida, le fueron invirtiendo cantidades importantes a la Policía Cibernética en México. Lamentablemente, con la Guardia Nacional se fue para abajo, cambiaron muchísimas personas y pues las funciones se dejaron de hacer como se hacían. Eso es a nivel Policía Federal. A nivel estatal, les digo que es muy triste ver cómo a veces sí hay presupuesto, pero a veces no hay compromiso ni seriedad, ni siquiera para una capacitación. Y eso es algo muy triste porque hay gente comprometida que quiere hacer el trabajo, que son los de abajo, que son los que ven la necesidad de las personas, son los que reciben las llamadas y las denuncias diciendo, oye, no es posible que a mi abuelita le hicieron fraude, que a mi tío lo estafaron, que a mi sobrino un adulto quiere platicar con él de temas ofensivos, temas lascivos, ¿sí? Y pues se quedan así porque pues muchas cosas no las pueden hacer. No es posible que, haciendo una analogía, en los 90s, ¿cómo se disminuyó el secuestro? Nos tardamos casi 15 años en que el secuestro redujera un poco. Bueno, pues fue endureciendo las penas, ¿sí?, con la legislación, y la otra, pues, unidades especializadas enfocadas a atacar a estas células, ¿sí? Y actualmente, pues, no hay nada de eso, y mucho menos ciberlegislación en México. Aquí, ¿cómo ves este asunto, Jorge Moreno? Hace un par de años hackearon a la Secretaría de la Defensa. ¿Qué representa eso? Que le peguen a una institución, que de repente nos informen, no, pues es que hackearon. ¿Qué información se llevan? ¿Qué hacen? Adelante. Justo iba a regresar a ese tema, también tomando un poco lo que decían tanto Alberto como Eduardo.
A ver, aquí el tema es 100% patrimonial en muchas veces, aunque el hacker por cuestión de construcción busca muchas veces el hacker no institucional probar su fuerza y sus habilidades en un principio sin fines de lucro. La realidad es que todo hoy día los datos son cuantificables y determinables en moneda, ¿no? Y la verdad es que el hecho de que hackeen a la Secretaría de la Defensa Nacional, en su momento el tema de la filtración, haya sido hackeo o no de la base electoral, el hecho de que haya muchos indicios de que han hecho hackeos a otras autoridades y a otras secretarías, y como lo dijo Eduardo en otros foros con anterioridad, que las propias secretarías de Estado actuales no hayan invertido o no quieran invertir lo suficiente en la protección de sus sistemas, de sus redes y de sus datos, genera realmente una estructura muy endeble hacia las propias entidades, pero también un muy mal ejemplo a las personas comunes como todos los que estamos en esta mesa. Sí. Yo quiero poner dos datos que son muy importantes y que me gustaría que los analizáramos en conjunto. En 2023 se establecieron que las pérdidas anuales por temas de ciberdelitos y fraudes electrónicos llegaron casi a los 300,000 millones de pesos en México, ¿sí? Entonces, esto para lo que decíamos claramente tiene un tema eminentemente económico, y de estas pérdidas que se dieron, solo se bonificaron a los usuarios 29.3%. No se escucha. ¿Qué quiere decir? No se escuchó. No, estamos teniendo problemas con tu... Y justo cuando íbamos a escuchar las cifras, empezamos a oír distorsionada tu voz, Jorge Moreno. Vamos a hacer una pequeña pausa, Eduardo, Alberto, Jorge, y regresamos con este tema que está poniéndose interesante. Entonces, en noviembre pasado, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República fue atacada. Se llevaron 313 gigabytes, esto es lo que dice la información, y se llevaron contratos, documentos financieros, datos personales, y después cobraron por ellos. Jorge, ¿así es como operan? Sí, o sea, aquí hay diferentes tipos de estafas o de, ya sea malware, ransomware, la utilización de ingeniería social, el tema de fraudes electrónicos, desde el secuestro de información para después pedir rescates, hasta el usar los famosos troyanos o los gusanos para afectar los sistemas, hasta los temas de fraude electrónico, como platicaba Alberto en un principio, de los famosos links o los mensajes SMS, la mezcla de todos estos elementos para poder generar confusión en los usuarios. Y volví otra vez, o sea, las cifras que se van dando año con año en cuanto a las denuncias de fraudes cibernéticos son alarmantes. En México, la cifra que se ha puesto en varios medios es 20,000 millones de pesos en reclamaciones de fraudes cibernéticos, de los cuales solo el 29% ha sido bonificado. ¿Qué significa esto? Que el principal afectado es el usuario final. Es decir, la persona que tiene sus ahorros, que sufre el ataque directo en sus cuentas bancarias, es el que muchas veces es el pagano de todo esto, porque termina no recibiendo o no recuperando la mayoría del dinero que pierden estos ciberdelitos. Claro. Pero eso no quiere decir que tampoco las instituciones no pierdan o no se vean afectadas, porque como tú mencionabas, y que es muy importante, el tema de la información, hoy día el valor más importante a proteger es la información, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, de estabilidad y de estructura de un gobierno, y el hecho de que sepamos que atacan a la Consejería Jurídica, que atacan a la Secretaría de Defensa, que atacan a otros institutos, lo que genera es una desconfianza tremenda y sobre todo una incertidumbre hacia el futuro. Estos ataques son fuego amigo, vienen de dentro, Eduardo Cepeda, porque en la política se dan las traiciones a la orden del día. Adelante, cerramos. Minuto y medio.
La mayoría de estos estudios los pagan las empresas que te venden la solución. Fortinet, entre otras empresas, son las empresas que hacen los estudios y dicen, bueno, nosotros detectamos por el comportamiento en la red, por el comportamiento en protocolos, por el comportamiento del uso de datos, detectamos tantos ataques. Muchos de esos sí pueden ser cuantificables económicamente, pero al final de cuentas, pues también como que les interesa el miedo un poquito para decir, ok, si tú tuvieras este dispositivo que te va a proteger, pues bueno, no te hubiera pasado tanto. Ese es punto uno, punto y aparte, otro punto, lo que tú dices, los insiders. Lamentablemente, la figura del insider, la persona que no se siente valorada, que se siente que no le pagan lo suficiente, que no se siente contenta con la empresa, pues es la que puede ser que te haya robado la información y la haya publicado. Lo que ocurrió con la consejería fue un asunto de ransomware. Ingresaron, o sea, mandaron un link, alguien cayó, secuestran la información, o sea, empiezan a descargarla, la secuestran y te dicen, bueno, pues si la quieres de vuelta, tienes que pagarme. Ok, ya me pagaste, te regreso tu información. Es lo peor que puede hacer la persona a la que afectaron, porque una vez que te hackearon y pagas el rescate, pues ellos saben que 6 meses, en un año, te vuelvo a hackear, porque tú vuelves a pagar. Sí, así es que eso es algo muy, muy común. Y la figura de los insiders también, con tecnología, procesos y procedimientos, esos ataques los podemos disminuir muchísimo. ¿Ok? Es parte de estándar y culturas. Ahora, Alberto Guerrero, terminamos contigo. Pues bueno, desaparece el Instituto de Transparencia. Vienen los hackers, a lo mejor ellos son los que van a revelar toda la información. Esperemos no llegar a esos niveles. Alberto, terminamos contigo. No, y sobre todo ya que mencionaron esa parte, Toral, obviamente toda esta base de datos que tiene el gobierno mexicano de todos nosotros, entre nuestros datos personales, ahora que en su momento ya pedían también en estas iniciativas el tener también nuestros datos biométricos, imagínate un asunto donde haya un hackeo de estas magnitudes. Sin duda, el hecho de que no estén pagando las licencias, el hecho de que de alguna forma tampoco se fortalezcan los cuerpos de seguridad en la materia, el hecho de que también en su momento la propia ciudadanía no tome conciencia de que todo tipo de links que nos llegan a nuestros teléfonos, que nos llegan a las redes sociales o que nos llegan en su momento a los correos electrónicos, pues sin duda es parte de esa educación que nosotros deberíamos ir forjándonos, tomando en cuenta todos estos ejemplos que se han venido detallando. Por ejemplo, el simple hecho de que a la Secretaría de la Defensa Nacional, por medio de Guacamaya Leaks, le hayan vaciado prácticamente los archivos, pues sin duda nos demuestra en todo caso lo endeble que tienen las licencias para los antivirus o en todo caso los protectores de la información. Y en ese sentido, si es una de las entidades que supuestamente tendría que estar protegiéndonos, pues obviamente imagínense cuando pasen todos los datos del INAI a la Secretaría Anticorrupción, pues sin duda estamos hablando de que o le invierten de plano en toda la novedad en cuanto a temas de tecnología y de protección de datos, o vamos a estar fritos en estas circunstancias. Exactamente, y entonces no se ve que haya esa intención, Jorge, Alberto, Eduardo, del gobierno. Pues vemos las discusiones en la Cámara de Diputados y que no el desafuero del exgobernador de Morelos, temas políticos, pero nada en serio en esta ciberseguridad, y es ahí donde o están muy tranquilos o de plano no le saben o de plano estamos muy vulnerables a toda esta actividad delictiva y o no les importa que saquen sus datos porque lo hacen muy bien, porque desconocen la situación. Pues muchísimas gracias, Eduardo Cepeda, investigador en Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética de la Policía Federal. Gracias por estar con nosotros. Doctor Alberto Guerrero, consultor en seguridad, justicia, policía y movimientos sociales. Muchas gracias, doctor Alberto. Y Jorge Moreno, abogado especialista en telecomunicaciones. Gracias a los tres por haber estado aquí en Mega Noticias a Debate.